Factores que afectan la potencia del motor recíproco, taller número 5 y 6, hecho por Díaz Pacheco. Introducción. La eficiencia de un motor recíproco puede llegar a verse afectada por diversos factores como fugas, corrosión o daños en el mismo motor. Ahora, esto se puede llevar a pérdidas de la eficiencia del motor y se puede ver en distintos casos como mayor consumo de combustible, un retardo en el encendimiento u otros factores que se podrán ver en el mismo motor cuando uno se dé cuenta. Ahora, esto también puede llegarse a verse afectado por el mismo combustible, ya que puede depender de su calidad y su cantidad. Como anteriormente hemos mencionado, existen mezclas ricas y mezclas pobres, por lo que si no tienes un buen combustible ideal, podría hacer una poca combustión en este caso. Los objetivos son realizar los procedimientos necesarios para poder la prueba de presión diferencial en cada uno de los cilindros del motor, hacer las inspecciones de prueba de diferentes cilindros de acuerdo a los datos aprobados y establecidos por el mismo fabricante. Entender los usos que pueden darse de los lubricantes y los aceites que se utilizan para poder hacer este caso. Por ejemplo, primero vamos a hallar el BSFC, que es el consumo específico de combustible, el cual se da en libras horas por un HP. O sea, digamos, la fórmula es peso del combustible entre el BHP. Ahora, si nosotros nos damos cuenta de esto, digamos, yo tengo un vasito de 1 libra, pesa 1 libra, esto se consume en 1 hora y genera solo 1 HP. Eso significa el valor que tiene que dar el consumo específico de combustible. Ahora, también veremos el espesor específico de la película, que en este caso es lambda. Ahora, ¿qué es una película? ¿Será alguna película de Sylvester Stallone? No, es más bien el lubricante o aceite lubricante que ya hemos mencionado. Este se denomina película y para hallar el valor lambda es espesor de la película entre rugosidad superficial, que podemos ver ahí está de color amarillo la película y las superficies que tienen su rugosidad y se deben de contraer. Cabe recalcar que la misma lubricación puede llegar a utilizarse para otros fines como amortiguamiento, enfriamiento del motor, limpieza, sellado y muchas cosas más. Pruebas de compresión de cilindro. Cuando nosotros realizamos estas pruebas de compresión de cilindro, nos estamos asegurando de que este mismo debe estar dentro de los parámetros del fabricante. Hicimos esta prueba con 80 psi, ya que eso fue lo que nos dijo nuestro Service Instruction, pero nosotros lamentablemente el cable o la conexión hubo fuga en ese momento y lamentablemente lo máximo que se pudo utilizar fueron 60 psi. Pero lamentablemente cuando hicimos la regulación con el presión de cilindro del motor se dio a entender que solo iba a 65 psi, mientras que la presión del cilindro de aire iba a 60. Por lo que nosotros hicimos la conexión con la extensión del probador de compresión y juntamos con la manguera y el cable, hicimos la compresión de cilindro. Esto se tiene que hacer en el punto muerto superior de el pistón. Para hacer una prueba de este motor se debe de hacer con el motor caliente, o sea, tiene que estar ya el pistón dilatado para que sea aún más hermético y esta prueba pueda ser puede ser más eficiente. Este debe estar a una cierta temperatura para que se ensanche y esté en su tamaño ideal, podríamos decirlo. Ahora, también hay una recomendación que doy, que es la compresión de la lectura. Tiene que hacerse dentro de los parámetros del fabricante. De lo contrario, podremos identificar inmediatamente que puede haber una fuga o una irregularidad, por lo que en ese caso tendríamos que hacer un overhaul. Ahora, también hay otra que es hacer la prueba mínimo 3 veces por cada cilindro para sacar un promedio el cual puede ayudarnos a establecer mejor la hermetización que tiene el cilindro y así tener un mejor juicio a la hora de hacerlo. Estas son mis conclusiones que yo llegué cuando hicimos esto. Primero hicimos la prueba de detección de contaminación de combustible, donde tuvimos que utilizar el Color Cut, el Hydro Kit, para poder hacer la coloración. Como podemos ver en la probeta, utilizamos diferentes combustibles y lo que vemos de color rojo no es nada más y nada menos que agua. Primero, el más pesado, que es el agua.
El segundo más pesado, que es el Aeroshell W100, que es el color amarillo oscurito, mientras que el más liviano que teníamos era el Turbojet A1, que es el amarillo claro. ¿Y cómo podemos identificar? Utilizamos el Color Cut y lo pusimos en una varilla de chupón y lo introducimos a la probeta, y cuando tuvo contacto con el agua se pudo identificar que automáticamente cambió de color. También hicimos la misma prueba con un hidrokit, que en este caso probeta que ven acá, que es chiquitita de color rosado, se dice que está contaminado con agua, mientras que la que está de color blanco está sin agua. Con el tiempo puede llegar a perder color, pero aún así ya sabremos que igual está contaminada. Esto se hace a través de un frasquito que ya viene con el hidrokit y se debe hacer de la siguiente manera. Introducimos el frasquito junto con el agua contaminada y introducimos la probeta, que absorberá el líquido y se cambiará de color dependiendo de lo que se tenga en el contenido. En conclusión, la inspección de compresión de un motor es importante para poder ver la eficiencia en la que trabaja un motor, si es que éste cuenta con alguna fuga o alguna falla, ya que esto puede ver afectado el desempeño del mismo motor, podríamos decirlo. La prueba de contaminación de combustible es importante para poder detectar partículas de agua que pueden encontrarse en el tanque de almacenamiento donde se guardan los combustibles. Esto puede llegar a afectar muchas veces, por lo que normalmente se regulariza con un tanque inclinado a 5 grados hacia un filtrador donde se sacará todo el agua posible, ya que el agua pesa más que el combustible. Saber los usos del aceite y lubricantes, que puede darnos un concepto para trabajar o cómo trabaja un motor con el aceite. En este caso ya hemos dicho que puede utilizarse como refrigerante, limpiador y sellador y muchos otros más. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.